Buenos días a todos, Dios les bendiga. Pues doy gracias a Dios porque en este día me va a prestar sus oídos para poder transmitirles lo que por fe creo que Dios ha puesto en mi corazón para poder ser de bendición a sus vidas. Les invito a que se pongan de pie en esta hora. Les pido que me acompañen a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos para no distraernos. Dios, te damos gracias por este día y te damos gracias, Señor, porque nos has hecho como unos seres completos en ti. Y hoy, Señor, es la oración de mi corazón que tú hables a tu iglesia, Señor, sobre este tema importante, Señor, como son nuestros pensamientos. Pero también te pido, Señor, que incluso tú ministres mi vida, Señor, y que no solamente sea algo que yo tengo que decir, sino que sea algo que también, Señor, yo pueda ser confrontada y yo pueda ser, Señor, vivificada, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos va a bendecir a todos en este día, Señor. Pongo en tus manos el corazón y la mente, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y creemos, Señor, que es tu presencia, es tu espíritu el que está armonizando este momento, Señor, y que el plan del enemigo, toda distracción, Señor, se va en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. ¿Qué tan importante es la mente y son los pensamientos? Lo hemos estado viendo a lo largo de esta nueva serie, que es la forma en cómo se ha organizado el versículo de Filipenses 4:8. Y quiero comenzar diciéndoles o adentrarme al tema recordando lo siguiente. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos la salvación de parte de Jesús, que viene de parte de Dios mediante Jesús, cada uno de nosotros pasó por un proceso, es un proceso para llegar al conocimiento de Dios. Y dentro de ese proceso está el arrepentimiento. Y que si bien en un principio lo que nos lleva a este arrepentimiento es el saber que hemos obrado mal, el arrepentimiento no se limita solamente a eso, va más allá. Es decir, que implica un cambio en nuestra manera de pensar que va a provocar un cambio en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿Y cómo se va a ver reflejado esto? A través de nuestras actitudes, a través de nuestros hábitos y a través de nuestro carácter, que progresivamente, en lo ideal, progresivamente va a comenzar cada vez a cambiar y a parecerse, como dice la palabra de Dios, a la estatura de Cristo, a la estatura de la mente de Cristo. Amén. Y entonces ya dijimos que es un cambio en nuestra mente. Dios comienza a trabajar a partir de ahí. Es uno de los elementos o una de las áreas más importantes. Y hay una frase que dice, y que está sustentada en la Biblia, ahorita les digo el versículo, que dice que de la manera en que tú piensas es en la forma en la que tú eres. Como tú piensas, tú eres. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, no sé si lo podemos poner aquí en pantalla, lo voy a parafrasear, pero dice: tal cual es él en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo he estado como tratando de memorizarlo, quizá no textualmente, pero en esencia este versículo, y me ha ido confrontando a lo largo de estos días. Y les voy a poner un ejemplo que yo no lo había pensado, pero justo me pasó en la mañana. Yo venía preocupada que la bolsa, que la carpeta, que el agua o el té. Entonces me subí al taxi
y pues en un tope, yo un poco descuidada, no lo agarré fuerte, entonces se me volcó, lo traigo lleno y pues se regó entre que el asiento del taxi y yo y mi ropa. Entonces dije como de, híjoles, ¿no? Y yo vengo pues de color claro y ya estaba yo así como de, y me hacía como para acá, como para no mojarme tanto. Y entonces en mi mente comenzó a decir, dile. Y yo, no, y dile. Y fue difícil, lo reconozco, porque no, qué pena decirle, oiga, señor taxista, regué lo que traigo, ¿no? Porque, bueno, los que quizás sepan de ese trabajo, pues obviamente es su área de servicio, ¿no? Y tienen que brindar un buen servicio. Y así hasta que pues venimos todo el camino y por fin llegamos, y entonces en mis pensamientos me vino, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y recuerden que hemos estado viendo también de todo lo honesto. Bueno, pues me taladraba en mi pensamiento, sé honesta. Y finalmente creo que mi boca no quería, pero como que algo dentro de mí me impulsó y fue como lo dije, lo pensé. Le pagué al Señor, le dije que me disculpara, le pedí de favor a alguien que me pasara un trapito. No pude enmendar al 100% pues, lo húmedo. No fue mucho, pero tampoco fue poquito. Hace unos años me pasó lo mismo. Yo llevaba un florero y ven que les ponen agua para que se mantengan frescos. Yo iba a obsequiar ese florero y pues igual, un descuido, se me volcó y pues ese tenía un poquito más de agua, no se lo habían quitado en la florería. ¿Y qué creen? Pues no dije nada. Me bajé del taxi. Pero entonces en mi mente hoy decía, ¿y si alguien más se sube? ¿Y si hubiera sido yo la que se sube en el taxi y me mojo? Entonces no me hubiera gustado, ¿no? Bueno, ese es un pequeño testimonio de que hoy Dios trabajó conmigo y fui honesta en la manera de lo posible. Pero decíamos que qué tan importante es nuestra mente, que es de las primeras áreas en las que Dios comienza a trabajar para poder reconocer que somos enemigos de Dios y para poder reconocer que necesitamos de un Dios que nos salve. Es un cambio en la manera de pensar y que es progresivo. No es como que los que se acaban de bautizar, por ejemplo, no es como que se bautizaron, decía un pastor, y dejaron el cerebro flotando ahí. Se fueron los pecados, por fe, amén. Pero no es como que el cerebro se quedó ahí flotando y ya no podemos pensar, porque justamente es el cambio, pero ahora en la manera de pensar. Y algo muy interesante que yo estaba estudiando también es lo siguiente. Hemos estado viendo hoy, estamos viendo el secreto de la paz y estamos viendo en qué debemos pensar, lo que nos da Pablo como sugerencia. Pero también hemos estado viendo mensajes importantes, como cuando Pablo hace la analogía con la armadura que Dios nos otorga a nosotros y que es nuestro deber tomar el yelmo, decíamos, de la salvación. Entonces, el cerebro o la mente es tan buen músculo, el cerebro, que tiene esa memoria. Y entonces, cuando yo estaba estudiando y me recordaba acerca del yelmo de la salvación, que debo proteger mi cabeza, debo proteger mis pensamientos, y entonces es como todos esos circuitos que se van entrelazando y entonces se encuentran uno con otro. ¿Y qué sucede? Nuestra mente es ensanchada, porque entonces me hace clic o me llega una confirmación de un versículo o una palabra que yo ya había estudiado, y entonces me voy más atrás y recuerdo que también había aprendido acerca de pon en orden tus sentimientos, pero pon en orden tus pensamientos, y entonces todos los circuitos dentro de tu cerebro se van conectando para usarlo para bien, en este caso para recordarte la palabra de Dios. Entonces el fin, creo yo, en mi corazón, que el fin de todo lo que hemos estado aprendiendo, de todo lo que Dios nos quiere mostrar, no es para hoy solamente. Es para que dentro de esta torre de control de todo nuestro cuerpo, nosotros podamos tener las herramientas. No podemos venir delante del Señor, haberle conocido y pedirle que instantáneamente, de la noche a la mañana, el Señor cambie nuestra mente, porque ese es
nuestro trabajo. Dios a cada uno de nosotros nos ha otorgado, como dice bíblicamente, la mayordomía. En otras palabras, nos ha entregado a nosotros el dominio propio, nos ha entregado a nosotros el trabajo, el cargo de ser administradores. Amén. Debemos ser administradores o mayordomos de nuestros pensamientos. Y si te gusta verlo de la siguiente forma, puedes mirar al lado al que está sentado de ti y dile, administrador, por favor. Y si les funciona verlo de cierta manera, esa es la universidad. Y estamos en un seminario acerca de la mente, con énfasis en el pensamiento, en los pensamientos. Estamos en un seminario con énfasis en la mente. Y entonces estamos recibiendo el conocimiento para el aprendizaje de el mayor especialista en la mente, que es Dios, mediante la cátedra del apóstol Pablo, que el día de hoy voy a tratar de ser ese vaso útil en las manos del Señor y transmitir lo que Él quiere hablarnos a todos. Amén. Entonces, administradores, con esto hemos concluido la introducción al tema de hoy. Filtro número 4, secreto para la paz. Todo lo puro. Y vamos a ver, pues, ¿qué es todo lo puro? Pablo, ya como nosotros, como creyentes, nos habla acerca de esta recomendación. Todos sabemos que él hacía estas cartas como padre de las diferentes iglesias, como ministro de Dios, y él escribía estas cartas. Y él a los creyentes nos hace esta sugerencia. Y hemos visto, para los que recuerdo que por ahí se habían comprometido a aprenderse el versículo de memoria al finalizar esta serie, creo. Entonces hemos visto que dice, por lo demás, hermanos, tenemos el versículo aquí, por lo demás, hermanos, y comienza, ¿cuál fue lo primero? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro. Hasta ahí vamos aprendiéndonos el versículo. Y todo lo puro, aquí de su raíz, del origen de esta palabra, por ahí cuando en la escuela íbamos a las clases de etimología, decíamos, ¿y esto como para qué, no? ¿Para qué me va a servir? Hoy lo valoro, hoy lo entiendo y digo, es cierto, funciona para esto, para que yo pueda conocer más allá de una palabra aparentemente pequeña. Y entonces todo lo puro quiere decir todo lo limpio, todo lo perfecto, santo, inocente, sin culpa, modesto, casto, y deriva de pureza, de purificación, de purificar, de limpieza, puramente y sinceramente. Otras también es verdadero, genuino, sin adulterar, limpio, no contaminado, sincero y sin engaño. Y entonces cuando vemos aquí perfecto, santo, nos damos cuenta que está hablando de Dios. ¿Quién es santo? ¿Quién enlistaría en tu mente la palabra santo? Es Dios. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan 3:3, que habla de que nosotros vamos a ser santificados o purificados mediante el que es santo por excelencia. Amén. Entonces, alguien, como decíamos, tal es tu pensamiento, tal eres.
Y alguien puro de pensamiento describe a una persona limpia, a una persona modesta, pura moralmente, sin falta y sin mancha. ¿Quién ha tenido la capacidad de poder cumplir al 100% con esas características? Sabemos que es Cristo. La palabra de Dios, la Biblia que cada uno de nosotros tenemos, es cristocéntrica. Y entonces, cuando está describiendo Pablo en este versículo, todo lo verdadero, todo lo honesto es Cristo. ¿En quién debemos pensar? En Él. Entonces, nuestros pensamientos deben estarse alineando a los pensamientos de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar los pensamientos de Dios? En su palabra. Amén. Y yo creo que este tema lo podemos abordar de distintas formas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y no se limita simplemente a una traducción que en este presente de nuestras vidas podamos estar necesitando. Porque quizá en un futuro tú vas a recordar este pasaje y entonces quizá lo vas a comprender a un nivel mayor, porque ya vas a traer una base. Y entonces hoy les quiero ilustrar de cierta manera todo lo puro. Todos conocemos que hay mezclas, hay dos tipos de mezclas, no sé si haya más, pero las dos más conocidas son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, para no leerles el concepto de que son mezclas homogéneas y que son mezclas heterogéneas, voy a traducírselos de un lenguaje más sencillo. Una mezcla homogénea podríamos decir que es un licuado verde, por ejemplo, que entonces tomamos la licuadora y ponemos la piña, como si yo, ¿no? Bueno, pero se pone, por ejemplo, la piña, el apio, el nopal, ¿qué otro ingrediente? Se ve que no lo he hecho. Espinaca, pepino, todo lo verde, ¿no? Menos chile. Creo que eso no lleva. Entonces, uno lo mete ahí a la licuadora y pues como la mayoría de los ingredientes que metimos en nuestra licuadora es verde, la mezcla va a salir verde, o sea, la piña por su sabor tal vez hará aparición, pero no vamos a ver el color amarillo de la piña en nuestro licuado, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos servimos nuestro licuado, no podemos volver atrás, no podemos agarrar y quitarle el pepino o la espinaca, ya no podemos porque se hizo toda una mezcla. Por otro lado, tenemos las mezclas heterogéneas y aquí permítanme hacer quizá no un ejemplo tan claro, pero en mi mente pasó un tamal, que si bien el tamal previamente la masa es una mezcla homogénea porque también lleva, creo, sal y manteca o algo así, si bien es una mezcla, pero hablo del tamal ya servido, o sea, el tamal que sale de la olla. Entonces tenemos el tamalito que está envuelto en una hojita de plátano, son los que yo conozco, y de ahí está la masa y está el pollito, ¿no? Entonces, si yo quisiera decir, hoy sí quiero, pero no quiero el pollo, posiblemente, a diferencia del ejemplo que les puse antes, podemos quitarle el pollito, le quitamos la hoja y nos quedamos con la masita. Oye, ya me lo imaginé, aquí me imaginé el tamalito. Pero bueno, por favor en sus mentes Filipenses 4:8 y subrayen todo lo puro, no nos desenfoquemos. Entonces, lo que pretendo ilustrarles con esto es que muchas veces en nuestros pensamientos sucede eso. Vamos a llamarle así, que tenemos pensamientos homogéneos y pensamientos heterogéneos, porque recuerden que nuestro tema es todo lo puro. Entonces todo lo puro, tomando de todas estas palabras que leímos aquí, dice que no está contaminado, no está adulterado. Entonces lo decimos, no está mezclado. ¿Y qué sucede? Decíamos que mis pensamientos tienen que ser relacionados a los pensamientos
de Dios. Pero a veces lo que sucede conmigo, con nosotros, es que tenemos pensamientos heterogéneos y esos son un poco más fáciles de poder discernir o de poder separar cuando yo pienso una cosa y lo combino con lo que Dios está pensando. Cuando yo quiero, como dice la palabra de Dios, ser sabio en mi propia opinión. Entonces yo mezclo mis intereses con lo que Dios está diciendo. Y quizá cuando de repente como que lo cachamos sobre la situación que ustedes prefieran. Y entonces yo lo puedo identificar y decir, no, yo estoy pensando esto, pero Dios dice esto. Yo estoy pensando que no puedo, porque es mi esencia, porque soy una persona tímida, porque no voy a poder, pero Dios dice que lo puedes. Entonces ahí muchas veces es fácil poder arrancar, identificar qué es lo que no va y qué es lo que sí debe quedar, qué es lo puro. Pero a veces podemos tener pensamientos homogéneos en los que nuestra mente, nuestro cerebro es un músculo y muchas veces nuestra mente o nuestro cerebro se atrofia y entonces ya no tiene la capacidad de seguir funcionando correctamente porque se casa con una idea y es atrofiado. Ahora, yo quiero decirles hoy a todos ustedes que todos nosotros convivimos con un vago en casa. Todos convivimos con un vago en casa. Y no estoy hablando de tu hermano ni de ningún familiar. Ese vago con el cual todos lidiamos todos los días es nuestro cerebro. Por naturaleza, me informé por ahí, que nuestro cerebro es vago por naturaleza y que es nuestra responsabilidad ponerlo a funcionar, forzarlo y someterlo al estrés de adquirir el conocimiento. Entonces, ahí podemos ver cómo lo natural la Biblia lo está sustentando, porque entonces estamos aprendiendo que es nuestra responsabilidad administrar y ser mayordomos de nuestros pensamientos, porque naturalmente es lo que es las evidencias fisiológicas o de los expertos científicas. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso para poder saber ser buenos administradores de nuestros pensamientos. Y yo espero que los chicos mañana no vayan a la escuela y entonces les pregunten, maestro, ¿y la tarea? ¿Y por qué llegaste tarde? Profe, el flojo. Yo claro que quería llegar temprano, pero el flojo. No, porque estamos aprendiendo que ustedes son los administradores de sus pensamientos, de su cerebro. Amén. Otra cosa interesante es que hay unas estadísticas, no las recuerdo puntualmente, pero en promedio habla de que un buen orador puede hablar 300 palabras por minuto. Yo como me lengua la traba no creo llegar a los 300, pero eso de un buen orador. Pero en general todas las personas tienen la capacidad de reproducir en sus pensamientos o en su mente 1000 pensamientos por segundo. Entonces yo no pretendo en este momento competir con lo que está pasando en tu mente y con la poca probabilidad de lo que la palabra, ¿ven? De lo que pueda decir. Yo no puedo competir contra eso. Entonces, por eso hoy estamos aprendiendo a que somos nosotros los que tenemos que someter nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Y lo dice la Biblia también, que debemos someter todo pensamiento y todo argumento
a la mente de Cristo. Amén. Y bueno, hoy quiero darles un ejemplo personal de tratar de explicarles con mucho cariño y con mucho respeto a cada uno de ustedes sobre un pensamiento entre heterogéneo y homogéneo. Porque quizá es difícil a veces decir sí, esto y esto, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? En el pasado, mi formación, y doy gracias a Dios por eso, yo fui instruida desde pequeña en el conocimiento de Dios. Y es algo por lo que estoy muy agradecida con Dios, con mis padres. Yo fui instruida, pero cuando a veces decimos, lo que poníamos el ejemplo de que a veces le echamos de nuestra cosecha a la palabra de Dios, todos conocemos el versículo que habla que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Todos coincidimos que sí, es cierto. Yo recuerdo de pequeña haber escuchado críticas hacia el adorar. Se traducía más, hoy sabemos que es un estilo de vida, que no nada más es cantar, como quizá lo podemos identificar rápidamente para alabar y adorar a Dios a través de las alabanzas. Hoy sabemos que es un estilo de vida, pero quizá de manera rápida se pensaba que se enfocaba un poco más a la adoración, a la alabanza, a lo que hacemos siempre antes de iniciar la prédica. Y yo recuerdo que escuché y decía, se criticaba mucho hacia hacer las cosas bien para Dios. ¿A qué voy? Se ponía el ejemplo de por allá en la iglesia de Plutón, había una hermanita que no cantaba nada bien, que se desafinaba, pero la presencia de Dios descendía. Y tiempo después, como esa hermanita no cantaba bien, entonces fue sustituida por una hermanita que sí cantaba bien. Y la hermanita se entonaba muy bien y cantaba muy bien, pero la presencia del Señor no descendía. Y entonces la reunión estaba fría. Yo era una niña, pero todos hoy sabemos que los más jóvenes o los niños incluso tienen la capacidad de absorber más quizá que los adultos. Y esto no porque el cerebro envejezca, porque también leí que uno de los músculos que nunca deja de crecer es el cerebro. Y que a diferencia de, por ejemplo, los que hacen ejercicio, si dejan de hacerlo, sus músculos bajan. El cerebro, una vez que se ensancha, no regresa a su lugar de origen. Entonces, yo me lo quedé grabado. Y yo, entonces, algo que no está dentro de ese versículo se hace doctrina. Y está equivocado, porque sí es cierto, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no excluye que debemos dar lo mejor de nosotros a Dios. Y entonces, para mí, en lo personal, cuando fui creciendo y comencé a sentir cierto gusto o inclinación por la música, yo participaba en la escuela, pero nunca tuve la intención de servir en la casa de Dios. No era algo en lo que yo dijera, algún día, si en algún momento yo lo había pensado o imaginado, eso se había derrumbado. Porque posiblemente si yo cantaba, la presencia del Señor no iba a descender, porque yo decía, pero esto, pero va así, pero la melodía, y entonces, pero decía, no, porque a Dios no se le alaba así, a Dios se le alaba en espíritu y en verdad. Y Dios fue sanando esos pensamientos en mí, fue ensanchando mi mente, y entonces comencé a ver a David, y que para que a David, siendo un músico que quizá fue autodidacta,
pero sabemos que él se entrenaba en la presencia de Dios y que desarrolló una ciencia a través de la onda, pero desarrolló también un arte que fue él ser músico y tocar el arpa, y tanto fue su destreza para que entonces lo pudieran tomar y llevar delante de un rey. Y delante de un rey no se lleva a cualquier persona. Lo que sucedía entonces, decía yo, entonces David, pero tenía el Espíritu de Dios, pero entonces también tenía la habilidad, pero Dios, y entonces aprendí un día que Dios nos otorga a cada uno de nosotros talentos. Y entonces dije, no es malo. Y a lo que quiero llegar, no quiero, lo que intento darles en este pequeño ejemplo de mi propia vida es lo siguiente. Me ha permitido el poder yo estar aquí en otra ciudad, en esta congregación maravillosa, pero me ha permitido también volver a casa y ver el cambio que ha habido. Es cierto y es verdad, cuando muchas veces una nueva iglesia o cuando muchas veces una misión se levanta, quizá no hay los recursos. Y yo voy de repente al rancho de mi abuelita y veo a los hermanos, no tienen quizá los recursos que gracias a Dios y por la bendición de Dios somos bendecidos y tenemos instrumentos para tocar y adorarle. Y yo voy y veo y está un hermanito con una guitarra y está, porque es algo que se tiene que hacer, porque Dios merece ser alabado y Dios merece ser glorificado. No estoy diciendo que una cosa sea mala y otra cosa sea buena. Lo que intento decir o testificarles hoy es que el alabar a Dios en espíritu y en verdad no dice pero no con esto, pero no de esta forma. Es alabarle con todo nuestro corazón y todo lo que nosotros somos. Si no se tienen los recursos, si está en crecimiento, si se alaba a Dios. Si yo no puedo hacer cierta cosa, yo alabo a Dios, bien o mal, porque no está diciendo, pero los que no saben, no lo hacen. Pero los que sí saben, sí. No está excluyendo absolutamente a nadie. Es lo que quiero transmitirles. Entonces fue algo que en mi vida sanó. Y hoy sé que es con todo, con lo que tengo, como le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Con eso. Y el poder hoy entender, y cada uno de nosotros, que tenemos que aprender a separar lo puro de lo mezclado, poder discernir. Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado las herramientas, como en esta experiencia de mi vida, Dios me la dio. Yo creo que a cada uno de nosotros, y por fe lo creo, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado las herramientas para poder llevar a cabo la tarea que tenemos. Ser administradores, ser buenos mayordomos de nuestros pensamientos. Tal cual es tu pensamiento, tal cual eres. Y en tu día a día poder separar, cuando decir, no voy a mezclar esto que me parece justo, pero que en realidad no lo es. Poder separar algo que yo quiero decir una verdad, pero la digo a medias y que finalmente es una mentira. Y sabemos que quizá, como dijo Pablo, no es que lo hayamos alcanzado ya, pero proseguimos a la meta para alcanzar el crecimiento del más grande, del más alto. Amén. Ayer recordábamos lo que es ser discípulos. Y recapitulábamos de cierta manera que ser discípulos de Jesús nos permite poder tomar y reflejar lo que Él es. Y entonces a través de nuestros pensamientos también podemos hacerlo. Y la
la mayor persona a la que podemos testificarle de lo que de lo que es una mente transformada, ensanchada en Dios, es a nosotros mismos. Porque somos nosotros mismos los que somos controlados de cierta manera por nuestros pensamientos. Y es a nosotros mismos que podemos darnos testimonio de cómo esa mente es renovada, es ensanchada hacia todo lo verdadero, hacia todo lo honesto, hacia todo lo justo y hacia todo lo puro. Pónganse de pie. Aquí me puse una notita y dice, hay dos maneras de hacer las cosas. La primera, disfrutas ahora y pagas después, tipo tarjeta de crédito, ¿no? Y la segunda dice, pagas ahora y recibes los beneficios de la obediencia después. Si lo enfocamos cuando hablamos de todo lo puro, se dan cuenta que está enlazado también, pero con todo lo honesto, pero con lo verdadero, porque si decimos que lo puro es algo que no está mezclado, yo no puedo mezclar entonces una verdad con una mentira, no puedo entonces mezclar algo que yo creo que es justo, pero es deshonesto. Entonces muchas veces el ser honestos nos va a obligar a o disfruto ahora el pasar desapercibido y el hacer lo del que tranza no avanza, pero después pago las consecuencias cuando me descubren, cuando se sale a la luz, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y hago un paréntesis, digo, me encanta esto de decir gracias Dios y gracias Espíritu Santo, porque justo ven que estamos pensando continuamente. Me pasa por la mente cuando el pastor nos comentaba en una ocasión, muchas veces no vas a recordar el versículo o la cita específica, pero constantemente viene a tu mente la palabra de Dios y entonces dices, pero esto y esto está fundamentado en la Biblia, sí, porque dice esto, y entonces todo va pasando por tu mente. Yo cuando estaba tratando de hacer mis apuntes, mi cerebro iba más rápido que mi mano y entonces yo ponía aquí una palabra clave para que no se me olvidara y ponía la otra por aquí y más o menos iba tratando como de darle una coherencia a todo lo que Dios me iba ayudando a entender, primeramente yo, para poder transmitírselos y que sea de bendición para ustedes. Y la otra es, pagas ahora. ¿Quién inició la pelea? Entre los hermanos, la mamá no estaba, entonces sabes que quien inició la pelea, a ese al que le van a pegar primero. Y entonces es una decisión bien difícil, ¿verdad? Y entonces uno decide, pagas ahora, y entonces recibes los beneficios de la obediencia después. Amén. Y hoy quiero terminar con recordándoles y repitiéndoles el versículo de Proverbios 23:7 que dice, porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay un escrito que dice esto y que se me hizo interesante compartirles. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás un destino glorioso. Señor, hoy te damos gracias en este día, porque creo por fe, Señor, que tú nos estás llevando en tu amor a una corrección. Señor, hoy entiendo que no necesitamos ser azotados para sentir que estamos siendo disciplinados.
porque tú, Señor, disciplinas con amor. Y quizá muchos de nosotros hemos sido corregidos de una manera más grande que quizá las nuevas generaciones. Y quizá hemos estado acostumbrados, Dios, a los golpes, a los jalones. Pero, Señor, el hecho de hoy no ser regañados, no ser disciplinados con ese rigor físico, pero sabemos que estamos siendo disciplinados, Señor, por ti. Y hoy te doy gracias porque en tu amor nos corriges, en tu amor tu Espíritu Santo nos redarguye. Y hoy te pido que esta palabra se quede en mi corazón, en mi pensamiento. Que sea tan importante, Señor, el poder recordar que mi cerebro pueda almacenarlo en favoritos. Y que yo pueda recordar, cuando yo esté teniendo miedo, Señor, pueda recordar, tal es su pensamiento, tal es Él. Y entonces venga a mi mente esa palabra tuya que dice que tu perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando venga a mi pensamiento esa palabra de no puedo, de qué vergüenza hablar en frente de mis compañeros en la escuela, qué vergüenza poder lanzar este proyecto, este negocio, me recuerde, Señor, que tal es mi pensamiento, tal voy a ser. Y si tengo pensamientos, Señor, de ser un ser inferior, ese será el resultado que voy a obtener. Pero hoy te pido, Señor, que a mi mente venga tu palabra que dice que ninguno de nosotros tenga un concepto de sí mismo que no debamos tener. Que no nos sintamos como unas cucarachas, pero tampoco como la frase que dice la última coca en el desierto. Que tengamos una autoestima sana, ese es nuestro deseo, Dios. Tener autoestima sanas y pensar de nosotros mismos lo que tú piensas. Que tengamos pureza, Señor, incluso también en nuestros pensamientos sexuales, Señor, que mucho en nuestra generación está tan abierta, Señor, en las redes sociales. Que tengamos, Señor, ese discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, qué es lo que viene de ti y qué es lo que el mundo quizá me pueda ofrecer y que suena divertido, pero que finalmente no lo es, Señor. Y aún incluso, Señor, te pedimos discernimiento para poder, Señor, no mezclar nuestro propio entendimiento o el entendimiento de otras personas con tu palabra, Señor. Que podamos ser autodidactas, Señor, en poder aprender y buscar más de ti, Señor. Y aún si escuchamos, Señor, e investigamos otras prédicas, otros hombres de Dios que hablan acerca de esos temas que nos interesan, Señor. Aún, Señor, a través de ello podamos discernir lo puro de lo mezclado, Señor. Hoy yo creo con todo mi corazón que tú nos estás levantando a cada uno de nosotros, que estás transformando, Señor, desde el interior de cada uno de nosotros, y que tu palabra no vuelve vacía, Dios. Y que aún a los pequeños, a los jóvenes de esta iglesia, tú vas a estar levantando, Señor, como personas que reflejan tu honestidad, que reflejan tu verdad, Señor, que son justos con sus compañeros, que son justos con sus amigos, que son justos, Señor, con los vecinos. Y que vamos a crecer a la estatura de Cristo. Y que vamos a llegar a cumplir, Señor, tus sueños, tus planes, tu propósito, Señor, en la medida en que podamos creer que tú nos has hecho para cosas grandes. Te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.